Diestra cronista de épocas ya idas, doña Sofía Ospina de Navarro relata con sencillez y humor no solo costumbres y sensibilidades, sino una vivencia que se hace memoria y que nos permite confrontar el Medellín de hoy y el de ayer. Doña Sofía murió en 1974, rodeada de la admiración y el cariño de sus paisanos, a quienes entregó su dedicación a causas benéficas y culturales. Hoy, en Literatura para Oír, las letras de la abuela. La playa. Yo siento por el Medellín de otros tiempos un cariño semejante al que suele dejar en el alma el mejor compañero de la infancia. Nací en la playa, el paseo más hermoso de entonces. A orillas de la quebrada Santa Elena, pintoresca, sonora y de aguas limpias nacidas en la montaña, a cuyos bordes crecían libremente las plantas silvestres y florecían con generosidad las acacias y los búcaros. Recuerdo aquellas plantas con verdadera simpatía. La chupa chupa nos proporcionó a los muchachos callejeros el placer de reventar entre las manos sus inflados botones, y la hoja santa nos hizo conocer el sentido de su nombre cuando, prendida con alfileres a la pared de nuestro cuarto, la vimos retoñar y crecer milagrosamente. Con la misma pandilla del barrio descendí muchas veces por la rústica escalera de piedras hasta el lecho del riachuelo, y vi bañar a golpe de totuma las finas cabalgaduras de los ricos de la villa. Obligado medio de transporte cuando apenas empezaban a vislumbrarse los coches tirados por caballos y aún no se soñaba con los automotores. Los médicos las montaban con garbo para visitar a su clientela, y los cachacos elegantes encontraban en ellas su mejor deporte vespertino. Viví la escena típica de las yerbateras de abigarrados camisones que bajo las frondosas ceibas y sentadas sobre los tercios de pasto atendían su negocio de proveer las pesebreras sin dejar de tejer la trencilla de fibra de caña brava para la industria del sombrero campesino. Todo esto y mucho más hacíamos los chicos en aquellos dichosos tiempos, cuando aún las gentes eran buenas y la muchachería sin diferencia de sexos disfrutaba de una encantadora libertad. Sin embargo, había algo terminantemente prohibido a los traviesos varoncitos, y era la excursión por los tejados de la vecindad que dominaban patios y jardines en los cuales el baño era para ellos un atractivo centro de interés. Pero no faltaban infractores capaces de poner a sus mamás en el trance de recibir el quejoso recado de que las niñas de la casa vecina no se habían podido bañar porque sus hijos estaban atisbándolas desde la tapia. Y hay que advertir que el baño de las chicas era el más pudoroso espectáculo. Se usaban para el caso las camisas de tela gruesa y moderado escote que llegaba hasta la pantorrilla. Aquellos baños al aire libre eran tan atrayentes entonces como pueden serlo ahora las piscinas, y se buscaba en ellos más que la higiene el placer de zambullirse entre el agua fresca. Lo prueba el hecho de que en las afueras de la ciudad se sostuviesen establecimientos con el único objeto de ofrecer a los clientes tal placer y que fuesen visitados por personas del copete social. En las mañanas de los días festivos, los padres de familia obsequiaban a sus hijos con un baño en las aguas abundantes y claras de el Edén y de el Jordán. Aquella playa de ambiente pueblerino era habitada por gentes linajudas, propietarios de quintas con prado fronterizo, decorado por pilas de hierro de dudoso valor artístico. En la nuestra, que nos mostraba un niño desnudo llevando entre las manos el pez que chorreaba agua por la boca, encontrábamos siempre el alivio a la sed después del juego, sin pensar en amibas que tienen que hacerlo a los niños obedientes en esta época del laboratorio. Muchas de ellas tenían además jardines interiores donde lucían cascadas, porque el agua era entonces propiedad particular, y en cada residencia podía correr a su antojo sin control económico ni consideraciones al verano. Los amplios corredores que miraban al prado eran el sitio donde los padres de familia gozaban del atardecer y esperaban la noche para entonar el rezo del rosario, seguido por la bendición a la gente menuda, ceremonia que encerraba la orden inapelable de marchar a la cama
y dejar el campo libre a las visitas familiares que llegarían más tarde a merendar con chocolate, sabrosas pastas de fabricación casera y dulce de brevas y papaya. Era aquel, además, el momento de sancionar las faltas infantiles, y muchas noches tuvimos que dirigirnos llorosos a la cama después de habérsenos negado el signo de la cruz y el beso paternal. Aquel castigo nos hacía padecer el suplicio de los remordimientos de conciencia, con el aditamento del miedo a ser alzados de un momento a otro por ese diablo con cachos y con cola de que tanto nos hablaban. Ya se ha ido borrando el colorido de aquel sencillo escenario de la infancia. Ya no existen los puentes que fueron miradores y sitios de tertulias juveniles. Ya el enterrador Don Progreso sepultó para siempre la querida Quebrada Santa Elena bajo la bóveda de la Avenida Moderna. La guerra. Hubo un período sombrío en mi niñez, de cuya gravedad afortunadamente no me di perfecta cuenta. Y fue aquel de la guerra de los 1000 días que tan directamente afectó a nuestra familia, ya que tanto mi padre como mis hermanos Pedronel y Mariano se dispusieron a marchar al campo de batalla. Apenas recuerdo borrosamente los tristes preparativos de viaje, las lágrimas maternas, el toque de corneta y las filas de reclutas cabizbajos que pasaban por la calle. Y más tarde la lectura en familia de los boletines de guerra en que se hallaba la lista de los muertos. De Medellín salió un crecido grupo de hombres jóvenes, pertenecientes a la alta sociedad, y varios de ellos perdieron la vida en los combates. Entre estos se encontraron 2 especialmente unidos a nuestra familia por amistad y parentesco: Roberto Posada Villa y Carlos Gómez, hijo del historiador Estanislao Gómez Barrientos. El tema de la guerra iba creando un ambiente tan revolucionario en las familias que aún los hijos menores de edad pedían a sus padres los dejaran ir a matar gente, o por lo menos a dar agua a los heridos. Y del contagio político no escapamos ni las colegialas. Por el hecho de haber visto partir a nuestros padres a la lucha, nos sentíamos convertidas en hijas de héroes, y mirábamos con desdén a nuestras condiscípulas que no estaban en iguales circunstancias. En los ratos de recreo en el colegio estallaban con frecuencia acaloradas disputas políticas, en que las mayores denigraban a los jefes del partido contrario y rompían sus retratos. Las más chicas nos uníamos a ellas en defensa de algo que no podíamos comprender, pero considerábamos de interés familiar. A veces el tironeo se hacía en verso, y las conservadoras se pasaban de inofensivas y cándidas cantando «Azul brillante, color de cielo, es la divisa de mi opinión. A Casablanca mucho lo quiero, pero me muero por mi pinzón». En cambio, las liberales lo menos que contestaban era: creyeron los conservadores que la guerra era juguete y en el puente de las Lajas les bajaron el copete. La guerra se alargaba meses y años, y nosotros, los chicos, a fuerza de oír tristes noticias y ver a la madre atribulada, fuimos tomando un poco de juicio y nos convertimos en hijos sumisos. De escasez en el campo alimenticio nada especial, me dice la memoria, pero la economía del momento sí se dejó sentir en el de la indumentaria. Recuerdo todavía lo que era la llegada a nuestra casa del baretero industrial de Río Negro, con el costal lleno de zapatos chirriadores, y nuestra repulsa a la prueba general del surtido a que teníamos que someternos. Como también la de una tía práctica y de talento, María Ospina de Navarro, quien llevó un día, como sorpresa a mi madre, un saldo de calamaco de segunda comprado a bajo precio en el almacén de don Laureano Merino, nada menos que para cometer, muy de acuerdo, la crueldad de uniformar a todas sus hijas y sobrinas con vestidos a cuadros del mismo color. Por fin terminó la guerra, y el regreso de la división Ospina nos llenó de alegría. En la calle de Boyacá levantaron arcos triunfales, decorados no solo con festones y flores, sino con bonitas muchachas vestidas de túnicas azules, ceñidas con cinturón dorado.
quienes lanzaban sobre las tropas pequeñas coronas de laurel, y en el parque o plaza de Berrío, un gran tapete donde se pronunciaron entusiastas discursos y se condecoró con medallas de oro al general Víctor Manuel Salazar y quizás a otros de sus compañeros. Para los pequeños interesados todo aquello era algo maravilloso. Visitas constantes, animadas comidas familiares, retreta de saludo frente a la casa. Ya no veíamos al padre vistiendo traje militar, pero sus galas guerreras seguían siendo nuestro timbre de honor. Tomábamos su espada en nuestras manos cada vez que podíamos y rogábamos a los mayores nos leyeran el lema grabado en su hoja: no me saques sin razón, no me envaines sin honor. Tal vez nos hubiera gustado que a él se le llamara siempre general, pero su especial manera de ser borró ese título, como también el bien ganado de doctor. Y para todos fue siempre don Tulio Ospina, y nada más. Jamás lo atrajo la política, y cuando circunstancias especiales lo acercaron a ella supo hacerle lances de buen toreador. Recalcaba con frecuencia que las penas y vicisitudes de su padre Mariano Ospina Rodríguez se habían debido todas a esa maldita política. Sobre tales sufrimientos nos hacía relatos que nos estremecían. Las jornadas a pie martirizado por los grillos, la prisión en las bóvedas del castillo de Boca Chica, los sacrificios de la esposa heroica para lograr su evasión y la de otros presos políticos, el exilio en Guatemala, la pobreza. Pero en aquellas reminiscencias nunca se manifestaron odios de partido, noble ejemplo que hoy agradecemos. Don Tulio Ospina no fue el hombre imponente, ruidoso y deslumbrante como el salto de agua que se despeña, levantando nubes que inciencen su grandeza. Fue el hombre arroyuelo, que recorrió mansamente su sendero, dejando a su paso un grato rumor, fecundando los prados y permitiendo al peregrino calmar la sed en las aguas limpias y transparentes de sus conocimientos. La Virgen encomendera. No pasó por mi mente de niña la más leve sospecha de que el recién nacido, llegado a nuestra casa, pudiera haber tenido un medio de transporte distinto al de los brazos de la Virgen María. Así me lo contaron y así lo creí siempre, sin haber hallado a mi alcance en aquel tiempo ninguna circunstancia capaz de desmentirlo. Jamás vimos nosotros a la madre bordando camisitas o hilvanando pañales. Su excesivo pudor, igual al de todas las madres de la época, la obligaba a fabricarlos misteriosamente. Ni oímos frase alguna que encerrara alusiones al esperado acontecimiento. Cómplices de las exuberancias maternas fueron aquellas amplias batas de cola que toda señora acostumbraba a usar cuando se hallaba en casa, y más encubridoras aún las mantillas de crespón con blondas de encaje en que se arrebujaban cuando habían de salir a la calle. Un día cualquiera, se nos notificaba a todos los hermanos que tendríamos permiso para distribuirnos a nuestro antojo en casas familiares y alargar la visita hasta nueva orden. Salíamos felices, y al regresar a casa encontrábamos todo vuelto al revés. La alcoba principal con las puertas cerradas. En la cama la madre, arropada con sábanas de lino de lindos bordados. A su lado una cuna de blanco cortinaje y sentada en la silla una mujer modesta y simpática cargando un envoltorio que lloraba. Qué alegría sentíamos al saber que había nuevo hermanito, pero cómo lamentábamos también no haber podido ver a la Virgen cuando llegó del cielo trayendo la encomienda. La mujer nos contaba por cuál de las puertas de la alcoba había entrado y cuánta había sido su sorpresa al verla tan hermosa, con el bebé en los brazos. Luego nos permitía acariciar el niño, pero nos advertía que no fuéramos a tocarle muy duro la cabecita porque tenía todavía abierta la mollera y podía morirse. Deberíamos estar muy formales, no hacer bulla y sobre todo no entrar nunca a la alcoba de la enferma después de haber estado en el sereno o comiendo naranja mandarina, pues si no nos manejábamos muy bien, era muy fácil que quedáramos huérfanos. La enfermedad de la madre se iba alargando demasiado, pero para nosotros constituía una alegría.
Diariamente le llevaban al lecho sopa de pollo y vino tinto arreglado en sangría, lo que ella, guardando riguroso turno, compartía cariñosa con cada uno de los hijos. El baño de la criatura era una fiesta. Sentados en el suelo, alrededor del gran tazón loceado, donde la operación se llevaba a cabo cada noche, asistíamos a ella todos los hermanitos entusiastas y curiosos. Lo que sí se nos hacía un poco extraño era que cada vez que el chiquitín lloraba de hambre, nos echaran afuera y cerraran las puertas, dizque porque tenían que calentarle el teterito. La cuna y el bautizo. Entre los niños de la vieja época que vinieron al mundo en la alcoba de la casa paterna y fueron recibidos por la partera o por el doctor no especializado en obstetricia, hubo muchos que llegaron a ser personajes ilustres y dieron a su lugar de nacimiento un valor histórico, valor que las generaciones posteriores se encargaron de certificar con las placas recordatorias. Pero con ese homenaje no contarán de hoy en adelante las notabilidades, pues ningún rastro de su vida deja el ciudadano de valía en una clínica que es la casa de todos y donde solo pasó unos pocos días sin disfrutar siquiera del calor maternal y tal vez empacado entre una incubadora. Muchos detalles sentimentales van desapareciendo al paso de los tiempos y bellos cuadros hogareños van perdiendo su color. Hasta la ceremonia bautismal cambió de estilo, con perjuicio de sus concurrentes. Qué encanto tenía aquella procesión familiar hacia el templo cercano, de la cual hacía parte el padre, la carguera, hoy niñera, con el recién nacido en brazos y defendiéndolo del sol con la sombrilla, los padrinos, las tías y la nube de muchachos engalanados. Para los hermanitos del bebé era un honor portar en bandeja de plata el capillo de encajes, la vela y la jarrita del agua caliente, y una inmensa alegría gozar luego el refresco de la celebración que en la casa los esperaba. Era esta una fiesta sin copa de champaña y sin ponqué con motivos de azúcar alusivos al acto, pero con abundancia de golosinas y sorbetes de frutas de sabor incomparable. Tal vez lo único que dejaba que desear en aquellos bautizos era el nombre del chiquitín. Había pasado ya la cristiana costumbre de adjudicar al pobre muchachito el del santo del día de su nacimiento, que a veces resultaba agobiador. Pero existía aún la de reponer antepasados, lo que al mismo lado daba. Y no muchos se escaparon de sufrirla. Es más que natural que tratemos de imitar las virtudes que los viejos nos dejaron como norma, pero quizá sea demasiado obligarnos a seguir cultivando su mal gusto. Mi abuelo materno se llamó Bartolomé, y aunque sus méritos fueron muy grandes, ninguno de sus herederos tuvo que cargar con su nombre porque tuvo el talento de oponerse a su perduración en la familia. Y su recuerdo se conserva en ella con tanta gratitud como cariño. Es cierto que los grandes hechos que registra la historia acaban por hacernos olvidar la fealdad de los nombres de sus protagonistas, como ha ocurrido con algunos antioqueños. Pero hay que tener en cuenta que para atenuar el de Pascuala, fue necesario que una mujer diera a luz un hijo glorioso, que el de Simona exigió nada menos que la ofrenda de 7 a la patria y que para justificar el de Atanasio se necesitó un bárbula y un mártir. La evolución desterró los viejos nombres, pero no supo hacerlo. Si aquellos no tenían nada de bonito, eran por lo menos serios y respetables, y no llegaron al ridículo como los novelescos y extranjerizados que más tarde se pusieron de moda. Extravagancia que llegó a las gentes del pueblo que, no queriendo quedarse atrás, resolvieron también revolverle algo de inglés a los suyos, cometiendo delitos inocentes. Como el que ocurrió en estos días, cuando el chofer de una de mis amigas le pidió a su patrona el favor de servir de madrina a un William Guillermo. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, las letras de la abuela. Relatos de Sofía Ospina de Navarro.
Colombia. Servidoras y venteras. Guarda con tal frescura la memoria las impresiones de los años primeros, que no olvidamos nunca los rasgos fisionómicos de aquellos que tuvieron que ver con nuestra vida. Me parece estar mirando a ña Juana, la criada vieja que por las noches nos sentaba a su lado y nos dejaba oír cuentos de brujas y de espantos, para tener después que acompañarnos hasta que el sueño lograra vencer en nosotros el terror provocado por ellos, sueño revuelto algunas veces con temibles pesadillas que nos hacían ir a amanecer al rincón de la madre. A Lorenza, la que siempre saludó nuestra llegada del colegio con chicharrón, arepa y patacones, y nunca renegó del destino, que la tuvo 30 años seguidos atizando un fogón con trozos de leña. A María Luisa, la que ofrecía a nuestras puertas los subidos con corosos tostados. A Carmen, la de los alfandoques y las carisecas. A Jesucito, el paje amujerado, que allá en la finca veíamos salir cada mañana hacia la manga con su andar de señorita a enlazar las bestias para la ensillada, oficio impropio a su delicadeza y que siempre desempeñó con esfuerzo. Un día, ya rendido y sudoroso, resolvió enroscar el rejo y poniéndose la mano en la cintura declaró: «Lo que soy yo no persigo más a esos animalitos. Se ve que no quieren que los ensillen hoy. ¡Qué pesar, pobrecitos!». Ese muchacho, a quien su anormalidad fisiológica no había hecho perder la candidez, era tristón y siempre hablaba de calamidades. Pero su tono de voz y su lenguaje hacían que los relatos resultaran para nosotros humorísticos. Alguna vez nos contó que a su casa se había entrado un ladrón tan mal educado que sin saludar siquiera a su mamá, que estaba allá, había tenido cara de indagarle todo el cuarto y escalarle el baulito donde estaban guardadas las alhajas. A la turca, aquella morena de bellos ojos negros y amplia falda plegada a estilo gitano, con su atrayente cajón de cachivaches del cual salía un olor a pachulí y a jabones baratos, la que no se contentaba con surtir a la madre de hilos y botones, sino que nos llamaba con malicia para ponernos la tentación de su juguetería. Pero entre los vendedores ambulantes, el personaje más grato fue siempre la cajonera. Rosa se llamaba la muchacha que diariamente entraba a nuestra casa meneando las redondas caderas, golpeadas al andar por una trenza terminada en cachumbo con lazo de cinta, llevando a la cabeza sobre el rodete hecho de trapos un cajón rebosante de cuantas fantasías fue capaz de crear la harina de trigo: bizcochuelos, rosquetes de anís, lenguas de gato y otros ricos bocados para los ansiosos paladares infantiles. Seguida y acosada por la gente, iba a depositar su carga sobre la mesa del comedor, y cuando la madre acudía a su llamado y empezaba sus compras, contando en alta voz 10, 15, 20, la cajonera interrumpía alarmada. ¿Y los pasteles que había sacado el niño? ¿Y las galletas de las más chiquitas? ¿Y el puñado de roscas que el otro se había echado al bolsillo? Todo quedaba cancelado al fin y la paciente muchacha salía a continuar sus andanzas por aquellas otras casas que ella llamaba sus tratos. Recuerdo que un día no fue Rosa, y mandó en su reemplazo a una vieja gruñona y temerosa del saqueo, quien llevó a mi madre la noticia de que aquella iba a casarse y el novio no quería verla trabajar más. Pasaron unos meses, y el día menos pensado reapareció la joven cajonera, enflaquecida, seria y con la trenza sin cachumbo y sin cinta. «¿Vuelve a su oficio, Rosa?» «Sí, señora. ¿Qué vamos a hacer?» «¿Y qué tal el marido?» «Bien, señora, siquiera no me pega». Y le salió juicioso: «Se emborracha los sábados no más. Lo malo es que se gasta el jornalito». Y no podría olvidar en este manojo de recuerdos a la lechera con su olla de barro a la cabeza, entre la cual nadaba la totumita medidora. Ni a Chinca, la que armada de serrucho partía a ojo las libras de azúcar de su venta y nos daba a los chicos la encima en deliciosos troncos que sabían bien distinto a los cubos refinados con que hoy se endulza el té. Ese té
que ha pretendido desafiar al chocolate y que antes solo se vendía en las boticas y se daba únicamente a los enfermos como eficaz sudorífico para bajar la fiebre de un resfriado. Los que se fueron. La antigua villa de la Candelaria era casi una aldea, con calles empedradas de caños laterales por donde corría el agua de las lluvias, arrastrando basuras y proporcionando a los muchachos descalzos el placer de chapotear. Con aceras estrechas, casas con aleros de tejas y zaguanes y ventanas abiertos, con vecinos que se servían unos a otros como buenos amigos, con señoras que sin aviso previo hacían al mediodía visitas de costura y chocolate, con penas y alegrías compartidas entre una sociedad que parecía una familia grande, pero sobre todo con personajes típicos que daban al conjunto un aire pintoresco y simpático. La civilización ha venido desalojando poco a poco muchas figuras originales del viejo Medellín. Ya ni patios ni calles necesitan de aquel deservador que nos contaba cuentos, sentado en una pequeña banqueta de madera, mientras iba metiendo entre piedra y piedra su cuchillo gastado por el uso. Como no requieren tampoco las cocinas modernas, la visita del desollinador de chimeneas, que recorría las calles llevando a cuestas la escalera, acompañada de una larga escoba, tan tiznada como sus manos y su cara. Pero lo más triste de todo es que ya no exista nadie semejante a Cosiaca, el inofensivo borrachín en quien el aguardiente y la chicha encendían la chispa del humor. El que tomó de la batea de la vendedora que pasaba por la calle una arepa de maíz amarillo, y al serle reclamado su valor contestó masticando: ¿no iba gritando, pues, isque arepas de pelao? Pues más pelao que yo no hay ninguno. No tengo ni un cuartillo en esta faltriquera. ¿Y entonces de qué vive, descarado? Yo vivo de porfiao, mi señora. Y tampoco ha tenido sucesor Marañas, el muchachote aquel entre bobo y filósofo que alborotaba las calles con sus estrepitosas carcajadas. El que, al ver brillar por primera vez las bombillas eléctricas en la plaza de Berrío, se le encaró a la luna, que empezaba a asomarse tras el cerro y le gritó: «Ahora sí te fregates, a alumbrar a los pueblos». Marañas tenía el arte de calcular el número de corozos que los muchachos empuñaban en su mano, sin que entre ellos figurara ninguno como el bobo aquel que en una maniobra semejante decía, apretándolos en la suya: «Adivíname cuántos corozos tengo aquí y te los doy todos 6». No se oye ya a un trovador como Custodio, cuyas coplas de estilo político lo llevaron a la cárcel tantas veces. Decían de él con razón que era amigo de lo ajeno, y al son de su tiple viejo se disculpaba así de lo que consideraba una calumnia. Si yo me cojo un tabaco, todos me dicen ladrón, y a Reyes nadie le dice que se robó la nación. Mi mater, la inventora del maquillaje y la campeona de la extravagancia en los adornos, no pudo ser imitada por la muñeca ni por María Lamentos con su estudiada indumentaria. Y sería imposible ver otra loca como Colorete, la que siempre llevaba un garrote oculto bajo su pañolón rojo, ni oír otro léxico parecido al suyo cuando le daba por insultar a los que ella llamaba esos cachacos color de pulga, que fueron el tormento de su vida. La única que se atrevió a faltarle al respeto a un importante medellinense diciendo: «Aquí todos somos locos, menos mi amo Juan Uribe, que es bobo». Ni siquiera tenemos un guineo como aquel que llevaba la boca cargada de palabras feas y los bolsillos de piedras para lanzarlas a quien se resolviese a llamarlo por su apodo. Y nunca dejaremos de recordar a uno de los más simpáticos desaparecidos, Lorita, el poeta del pueblo, que vestía siempre de sobre todo y coco y que vislumbró la nueva ola literaria al cantar: «Pájaro que vas volando, posado en tus ramas verdes, vióte cazador, matóte, más te valiera estar duermes». ¿Será que la raza antioqueña se ha ido seleccionando cada día, o que va decayendo en el campo de la originalidad?
Las letras de la abuela. Relatos de Sofía Ospina de Navarro.